Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dana Castillo y me da mucho gusto saludarles en esta cobertura especial de la Filey 2026. Y bueno, con los equipos de Radio Universidad, UADY TV, prensa y comunicación digital les traemos lo mejor de esta fiesta de la lectura. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Mariana Echegaray, quien nos trae a la feria su libro Hasta donde suene mi voz. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad estoy muy emocionada de estar aquí. Igual nosotros estamos muy emocionados de que nos puedas contar sobre esta obra. Y bueno, pues empezando, pues contaste que el libro nació de una experiencia personal un poco fuerte. Entonces, ¿qué límites te pusiste tú a la hora de escribir esta historia para respetar lo más posible esta vivencia personal? Pues me puse muchos límites, la verdad, porque yo no quería plasmar mi duelo como tal en el libro, porque no creo que haya un solo duelo que sea el mismo para todos. Siempre estoy comentando que no importa la persona que se vaya de tu vida en un mismo núcleo familiar, si eres la hermana, el hermano, el papá o la mamá, aunque sea la misma persona, el duelo es completamente diferente, ¿no? Entonces, tanto en mi caso personal, que yo tristemente también perdí a mi hermana, en la historia Sofía también pierde a su hermana, pero no es lo mismo, no es como el mismo proceso de duelo, ya que pues desde la pérdida, desde la relación que se tenía, eran como muy distintas. Pues me puse como algunos ciertos límites porque obviamente quería dejar que fuera pues más ficción, ¿no? O sea, que no es una autobiografía, no es todo lo que yo hice. Me hubiera encantado, a mí me hubiera encantado irme a Irlanda también, pero tristemente pues eso a veces no pasa, a mí no me sucedió, pero eran como ciertos límites para dejar como volar la propia historia de Sofía, ¿no? Es su duelo. Claro. Y bueno, mencionabas justamente también de que pues cada quien vive su duelo de manera distinta y justo los protagonistas, Marcos y Sofía, pues presentan este duelo de diferentes miradas. ¿Qué significó para ti presentarlas? La verdad es que para mí eso lo fue todo, es algo que lo tenía muy claro desde un principio, porque el duelo varía y cambia con base a pasado el tiempo. Sofía lo tiene reciente, lo tiene literal en toda la parte, en todo su cuerpo, lo está viviendo en carne propia muy intensamente, y más ella porque lo está viviendo como desde la parte de la culpa, del que hubiera hecho, y la culpa en un duelo es, la verdad es que es muy devastador el estar pensando totalmente qué hubiera hecho, qué hubiera pasado, pude haber hecho esto diferente, me encantaría regresar. O sea, ella es lo que más anhelaba, quiero volver a despertar ese día y hacerlo todo de manera distinta, ¿no? Y por otro lado está Marcus, que él también sufrió una pérdida. Fallece su mamá cuando él tiene 15 años y en la novela él ya tiene 25 y ya han pasado 10 años. Y para mí Marcus es la expresión y más bien el reflejo de lo que es la pérdida cuando se trabaja de manera sana, ¿no? Porque el duelo muchas veces piensan que es una gripa, ¿no? De que me voy a acostar, no voy a hablar con nadie y se va a curar y se va a pasar. No, no se quita con ibuprofeno, se quita... Se quita con hablándolos, platicándolo desde el alma, ¿no? Entonces yo quería escribir a un personaje mostrando la vulnerabilidad de lo que es ya pasar por un duelo de manera correcta, ¿no? O sea, bueno, no es como que haya bien o mal, pero simplemente desde que lo hablas y vas a terapia o te rodeas de personas con lo que puedes hablar, ya hace toda la diferencia. Porque luego hay muchas personas que tristemente no lo hablan, se acuestan y simplemente se alejan del mundo exterior, y pues mágicamente eso no desaparece, y eso es lo que Sofía está como intentando como hacer, y es como todo el conflicto de que quién soy después de todo esto, pero como lo tiene muy reciente y es normal vivirlo, el tema es no quedarte ahí. Claro. Y bueno, de manera personal también, ¿qué significó para ti presentar estas dos miradas? O sea, en tu experiencia, ¿qué significó? Pues me daba mucha más claridad en el desarrollo de sus personajes. Para mí era importante que hubiera dos voces, porque a veces siento que se sesga un poco mucho la historia
si nada más tienes, por ejemplo, lo de Sofía, ¿no? Pero no logras entender a lo mejor por qué Marcus actúa de la manera en lo que lo hace, de que por qué Marcus me está observando tanto, ¿no? Y desde el punto de vista para Sofía es un acosador, me está viendo muy raro, ¿no? Pero Marcus como él ha vivido el duelo, sabe cómo reconocerlo. Generalmente puedes ver las personas que han perdido a alguien por la manera en la que hablan, que se expresan, la manera en la que tienen ciertas miradas, y Marcus es muy observador, escribe música, entonces él agarra como todo lo que ve como inspiración, y pues cuando conoce a Sofía se da cuenta que tiene como unos ojos un tanto peculiares, un poco tristes, y él se queda pensando, yo me recuerda a mí conozco ese sentimiento, y no es como que lo supiera desde un principio, pero lo observaba, ¿no? Y Sofía era como de, o sea, ella lo pensaba, decía, sí veo que me observa de vez en cuando, pero pues ahí pasa, ¿no? Pero luego está el punto de vista de Marcus y te das cuenta que dices, wow, yo me veía así, y ya agarra como otro trasfondo y no te quedas como que una persona solamente te está observando por grosero, sí. Ajá, porque sí, no por grosero, sino porque se está viendo reflejado él. Y es algo que hacemos mucho en la vida real también. Claro, justamente has mencionado igual esa parte del sesgo negativo, igual de que si solo lo ves del lado, no sé, de Sofía, pues solo ves lo negativo, ¿no? Lo oscuro que está pasando, su experiencia tan fuerte que está viviendo en ese momento, pero pues si lo ves desde otra perspectiva, si lo ves desde otro lado, pues entiendes un poco más sobre el trasfondo, ¿no? Sí. Y bueno, justamente acabas de mencionar un punto de la música. Uh-huh. Entonces, ¿qué crees que significa la música en el proceso de sanación y también en tu proceso de escritura? La música, creo que puedo hablar de forma general, que todos empezamos a escuchar música mucho antes de leer, escribir y casi antes de hablar, ¿no? Porque la música es algo que está en tu día a día, quieras o no, vas en el coche, tienes meses de nacido y ya estás escuchando una música, ¿no? Creo que la música es una manera muy linda de poder interpretar y saber lo que estás sintiendo, igual a lo mismo que la literatura, el cine, obras de teatro, todo eso ayuda mucho a entenderte. Y en la música para Marcus es muy importante porque es su manera de expresarse, ¿no? Es muy importante saber expresar tus emociones. A lo mejor hay personas que no se les da de que voy a hablar contigo, de que, oye, Dana, no, estoy muy triste, y no se da, pero lo puedo escribir, lo puedo hablar. Por ejemplo, Marcus, él lo escribe, él para poder entender sus emociones y lo que está pasando, le gusta pues componer, es su manera de expresarse y de mostrar su voz al mundo, pero por otro lado Sofía, ella dibuja, ¿no? Ella es su manera de ver el mundo, y dice, hay una parte en el libro en el que dice, me siento tan mal que de la nada empiezo a dibujar un cuervo, ¿no? Que siento que un cuervo me va a arrancar de un día de la nada esto que estoy sintiendo, y ella lo expresa de esa manera. Creo que todos buscamos una manera de sentirnos comprendidos de diferentes formas, y para Marcus es la música, para mí es la escritura y la lectura, para otros pueden ser otras cosas, pero por ejemplo también para Sofía es el dibujo. Claro. Y bueno, sí, es definitivamente uno busca las maneras de poder expresarse, para no todos funciona el hablarlo, no todos funciona la mismo, ¿no? Y al final también es comprender que existen diferentes formas de vivir este duelo, de expresarlo, de buscar ayuda también. O sea, existen muchísimas formas en donde se puede presentar esta búsqueda, ¿no? Y bueno, ya personalmente, ¿cómo fue para ti el proceso de escribir escenas pues cargadas emocionalmente, como has mencionado, por ejemplo, la carta a la hermana? Y bueno, pues ¿qué estrategias también tú utilizaste para cuidarte a ti misma en este proceso? Creo que por eso me tomó 3 años escribirlo. Yo necesitaba pausas. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, me estoy hiriendo a mí misma, pero no me estaba hiriendo de la forma de que para sufrir, sino que me estaba haciendo sanar y estaba conectando mucho con mis emociones, ¿no? Porque como te mencionaba al principio, Sofía es un personaje que vive un duelo, pero no es el mismo que yo viví, pero eso no quita el hecho que yo me sienta reflejada y que otras personas se puedan sentir reflejadas con Sofía o con Marcus, dependiendo de las etapas en las que estén del duelo, ¿no? Porque el duelo no se termina, o sea, es algo con lo que aprendes a vivir, ¿no? Nunca te acostumbras a que ya no es una persona que ha sido esencial para tu vida y que es importante y que la vas a querer toda tu vida, porque yo creo firmemente que el amor no se acaba con la muerte. De hecho, muchas veces se intensifica y se hace incluso más puro porque ya ves a la persona por lo que fue y no por lo que te gustaría ser, y ya ves que muchas veces en
el amor tenemos expectativas de que quiero que hagas tal, y cuando las personas ya no están para cumplir tus expectativas, el amor simplemente queda. Entonces fue duro, la verdad. La carta para mí fue algo brutal porque hubo un momento en que sentí que ya no estaba escribiendo Sofía, creo que en un momento estuve escribiendo yo, y fue cuando me alejé completamente, dije pausa, esto no tiene que ser. Entonces me acuerdo que reescribí un poco la carta y quedó como de la forma en la que Sofía lo hubiera hecho, ¿no? Porque al principio me empezó a salir como de forma natural. Si hubiera una cámara en el momento que yo estaba escribiendo esa escena, creo que alguien me hubiera querido llevar al hospital. Estaba roja, hinchada, yo no podía parar de llorar porque yo decía, es que qué fuerte es aprender a vivir con las personas que ya no están. Entonces, pues fue como un poco alejarme y dejar que pasaron una semana, unos días, para yo poder como tranquilizarme y que la historia siguiera como su curso. Claro, y bueno, creo que es también muy esencial esta parte de escuchar a uno mismo, ¿no? O sea, de decir, o sea, ya no está sintiéndome bien, ya no estoy como tampoco haciendo lo que quisiera yo reflejar, entonces pues es muy importante este proceso que comentas, de escucharte a ti misma, de darte tu tiempo y no solo por ahí, por querer escribir o por querer terminarlo, voy a escribir lo que sea y voy a dejar que pues también mis emociones o mi experiencia pues sesgue lo que yo quiero poner en el libro, ¿no? Sí, saber escuchar a los personajes, porque yo tenía pensada de que ciertas cosas que iban a suceder, no, la verdad es que no pasan, y a veces los personajes, bueno, no a veces, los personajes toman su propia voz y pues tú te toca escribir lo que te están diciendo, porque a mí me hubiera encantado que pasaran ciertas cosas, pero la verdad es que se ve forzado, no se ve natural, porque los personajes sí toman su propia voz, o sea, sí hacen un arco muy importante, hacen un camino muy esencial que si lo ignoras te alejas completamente de lo que yo quería hacer, que el libro fuera lo más real posible y lo más realista posible, ¿no? Y pues para eso me tomó los 3 años. Bueno, lo que sea pues para traernos esto, ¿no? Y es importante igual tomarse su tiempo. Y bueno, también publicar con Planeta pues es un paso pues muy grande. Muchísimas felicidades también. Gracias. Pero, ¿qué significó para ti confiar también esta experiencia personal y este libro que también cuenta con mucha de tu historia, ¿no? Hace poquito subí un video en el que estaba contando que cómo es el camino de ser creador de contenido y después publicar un libro, ¿no? Que muchas veces se piensa que se tiene de que una alfombra roja y que tienes de que todas las oportunidades de la vida. La verdad es que más bien conoces gente y tienes que abrir tu propio camino y tienes que tocar puertas y todo. Y yo me acuerdo que en una fil traía mi libro en miniatura, lo empecé a publicar originalmente en Wattpad, nunca lo terminé porque soy Virgo, soy demasiado perfeccionista y me necesito sentir a gusto, y yo estaba regresando constantemente y hacía cambios en la novela y yo decía, me van a matar los de Wattpad, me van a matar porque les voy a decir, oye, tienes que releer el capítulo 12 porque ya cambié cosas, así no funciona, o sea, entonces yo dije, ¿sabes qué? Me está costando mucho y lo pausé creo que como el capítulo 12, si no me equivoco, pero seguí escribiendo la historia y modificando, pero me acuerdo que de esa misma historia imprimí varios libritos y yo en una feria de libro iba entregando esos libritos a las diferentes personas que ya conocía, ¿no? A ciertas editoriales. Y aquí está la pregunta, ¿en quién confiar de entregar tu novela, algo importante para ti? Y la verdad es que tuve conversaciones como con varias editoriales, pero yo he trabajado más directamente como con Planeta en el sector de pues editorial, de marketing, de difusión y todo. Entonces conocí al equipo. Yo dije, ¿sabes qué? Porque para mí Planeta ya no es un nombre. Para mí Planeta son un montón de caras, un montón de nombres. Para mí Planeta es Oscar, es Mariana, es Janet. Son varias personas que conforman literal toda la editorial. Y para mí fue como un poco más fácil porque los conocía, los considero mis amigos, los quiero un montón. Y yo dije, bueno, va a estar aquí en sus manos, y ahí fue cuando conocí a Marielo, mi editora, y yo casi le dije, tienes mi corazón y mi alma en tus manos en esta historia, entonces ayúdame a hacer lo mejor posible de ella. Claro, y es muy importante pues tener también este círculo de apoyo también, que al final pues en la escritura de una historia pues tan personal y tan cargada de emociones pues siempre es esencial. Sí, pues es una historia que las emociones están a flor de piel durante todo el libro, desde empieza contenta, te meto a un hoyo porque literal yo creo que cuando tocas fondo no te queda más que subir.
Definitivamente. Y bueno, pues, ¿qué esperas que el lector se lleve tras cerrar este libro? ¿Una consigna, consuelo, invitación para pedir ayuda o simplemente compañía en el duelo? Me encantaría que se sintieran de todo lo que mencionaste, me encantaría, sería un sueño, pero principalmente me gustaría que se sintieran entendidos, ¿no? O sea, que hubiera comprensión, que hubiera sí compañía, pero sobre todo que se sientan entendidos, que esas emociones sí son así, son muy fuertes. Al principio del libro menciono que en el proceso de duelo las emociones son muy fuertes, mucho más. O sea, si alguna vez te has enojado, si estás viviendo un duelo y estás enojado, es otro nivel, porque la frecuencia, la durabilidad y el tiempo, no, es frecuencia, durabilidad y ay, se me fueron, pero bueno, eran tres, que están literalmente en su pico más alto y las emociones son muy fuertes, entonces saber que alguien se puede sentir de que entendido, para mí lo es todo. Me han escrito ciertas tanatólogas, que son psicólogas que se encargan de pérdidas del duelo, me han escrito y me dijeron, wow, Mariana, me gustó mucho cómo narraste el duelo, de verdad el duelo está muy bien plasmado y lo estoy recomendando en personas que han perdido a alguien, y para mí fue de, wow, me encanta, porque literal el libro lo pueden leer de todas las personas, porque el duelo no es solamente la pérdida de la muerte, sino también puede ser amistades, trabajo, o sea, el duelo es algo del día a día, mascotas que duelen un montón y poco se habla de eso, pero el duelo está pues muy presente, y cuando me dijeron que lo estaban recomendando en ciertos grupos de apoyo, yo dije, wow, para mí es todo, porque incluso en la dedicatoria es para las personas que han aprendido a vivir sin una parte de sí mismas. Sí, y eso que mencionas, o sea, al final, pues se cumplió el cometido, ¿no? De que pues las personas se sientan escuchadas, de que igual creo que has mencionado, de que es una forma también de presentar el duelo no solo en estos términos psicológicos y en estos términos de salud, ¿no? Sino también sino de la emoción, ¿no? De la parte emocional, no simplemente como de la parte clínica científica. Sí, justo. No quería que fuera de que un proceso de un libro de duelo, ¿no? Porque para eso hay muchos que te explican todas las fases, te explican todo lo que puedes sentir, cómo no es variable, cómo es un ir y venir. No, esto es literalmente, es como si yo hubiera tenido que leer todos esos libros, plasmándotelo en una novela de una persona que lo está viviendo a lo largo de las 454 páginas, creo que dura todo el libro. Y creo que también una parte muy importante es que el duelo no es lineal, ¿no? O sea, al final, creo que muchas veces se tiene esta idea de que el duelo, o sea, de que es lineal y el proceso es lineal y la sanación es lineal, de que empiezas mal y terminas bien, ¿no? O sea, no es algo real, no es algo que pasa. O sea, al final el duelo, cada quien lo vive de manera distinta, pero definitivamente no es lineal, ¿no? Es un proceso que va, que regresa, que vuelve a ir y es... Y a mí como Virgo me encantaría que fuera lineal, ¿eh? De que nada más darle check, ya no voy a regresar nunca más a la depresión, nunca voy a estar más en la negación, ya estoy en la aceptación. No, la verdad es que no, te van regresando como ping pong, puede durar meses, años, toda una vida. La verdad es que sí, el duelo es algo con lo que se aprende a vivir, y no significa que ya han pasado, por ejemplo, en mi caso 6 años, que mañana no esté otra vez como un día en la depresión, pero lo que quería decir hace rato es que no es que me vaya a durar ya toda una semana, todo un mes, todo un año como me duró, sino que ya dura menos y es menos intenso también a veces, pero sigue estando y va a seguir estando en 15 años, 20, cuando me case, cuando pasen muchas cosas en mi vida, y porque esas personas siempre van a hacer falta. Claro, y bueno, creo que también esa parte de ser también como gentil contigo mismo, de entender esa parte de que pues, o sea, va a llegar un punto, va a llegar un momento en que puedes volver a sentir esas emociones y está bien, ¿no? Está bien sentirlas, no hay que como que, no, ¿por qué culparte a ti misma, no? O sea, decir, no, está bien que yo le esté sintiendo, ¿no? Sí, de hecho hace poquito de que compartí de que cómo pasar un día triste según memes de Snoopy, y era literal, el día que estés triste, quédate triste, pero sal de la cama, báñate, pídete tu comida favorita, no escuches música triste también, porque yo soy de que si estoy triste me voy a poner aún más triste, me voy a picar en la herida. Yo soy así, no sé por qué, me tengo que querer más, soy bien masoquista, pero sí es respetar esos días, porque todo va a pasar y nada duele para siempre. Definitivamente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, bueno, aquí nosotros en Radio Universidad ya estamos a punto de hacer un aniversario de 60 años, entonces, si tienes alguna anécdota que nos podrías contar sobre tu experiencia con la radio. Yo, para empezar, empecé a escuchar música en la radio.
O sea, soy del 97, entonces yo me acuerdo que era muy niña y yo le decía a mi mamá, regresa la canción. No, no se puede, es que está en la radio, ¿no? Entonces yo le tenía como mucho aprecio a la radio, pero no fue hasta una vez que fui, literal en entrevistas del libro de Hasta donde suene mi voz, que fui a la radio y yo estaba bien nerviosa porque nunca había estado en uno, entonces yo estaba bien nerviosa y cuando salí de ahí dije, me encanta la radio, me encanta. Y me acuerdo que le escribí a los de Planeta, no sé, métanme en la radio siempre que puedan, por favor. Qué experiencia tan padre, todo me gusta. Y he estado como en la tele y está padre, pero la radio está muy padre y sobre todo cuando te marcan y te hacen preguntas en vivo. No, yo estaba encantada, o sea, yo estaba de que me puedo quedar aquí todo el día, por favor. Entonces, ha estado conmigo la radio desde siempre y cuando lo viví, yo dije, wow, qué padrísimo todo lo que involucra, todo lo de atrás. Sí, claro, pues muchísimas gracias y no sé si tengas algo más que quisieras agregar para la gente que nos está escuchando y nos está viendo. No, pues espero que si le dan una oportunidad al libro y me quieran etiquetar en mis redes de lo que les pareció, si me quieren, si me odian, lo que sea que los haya hecho sentir el libro, para mí sería de que todo un honor y pues que el libro está disponible en todas las librerías de México. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mariana, de verdad que fue un gusto haber platicado contigo y que nos hayas contado sobre esta historia y pues que también nos hayas enseñado esta parte del duelo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad el gusto fue todo mío. Perfecto, pues muchísimas gracias y bueno, pues esto ha sido todo. Mi nombre es Dana Castillo y platicamos con Mariana Echegaray, que nos trae a la feria su libro Hasta donde suene mi voz. Los invito a que sigan esta cobertura especial de la Filey. Nos vemos luego.